Concede el uso de la palabra a la senadora Adriana Guadalupe Jurado Valadez del Grupo Plural para hablar a favor hasta por 5 minutos. Con su permiso. Buenas tardes, compañeros senadores y senadoras. El asunto que nos ocupa toma especial relevancia, considerando que los pueblos indígenas han enfrentado situaciones de discriminación y exclusión históricamente. Es acorde al mandato del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sienta las bases para una nueva relación del Estado con la diversidad cultural, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y como uno de sus derechos el de la autonomía de los pueblos indígenas, que es muy importante preservar. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se produce un punto de inflexión en la relación de los pueblos originarios con los estados latinoamericanos, en donde se observan importantes avances que reconocen los derechos individuales y colectivos de estos. Asimismo, se enfatiza en la necesidad de prestar particular atención a los derechos y necesidades especiales de la niñez indígena. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes contiene disposiciones que promueven los derechos de los pueblos. Pone de relieve específicamente los derechos de las niñas y niños indígenas a la educación en el marco del reconocimiento de las tradiciones y los valores colectivos de la cultura indígena. En este sentido, el himno nacional mexicano promueve valores cívicos y patrios en la niñez y juventud. Es un símbolo de unidad y de identidad de los mexicanos, por lo que es importante que se siga contando en las ceremonias escolares. Su traducción y difusión en lenguas es un avance en la inclusión de las comunidades indígenas, más aún en nuestro país, que cuenta con más diversidad lingüística que todo el mundo. Pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, se hablan 68 lenguas nacionales y 364 variantes lingüísticas. Es importante mencionar que la niñez y la adolescencia indígena es un grupo de los más vulnerados socialmente. De los 38 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, 11.16 viven en hogares indígenas. De ellos, 1.7 millones son hablantes de lengua indígena de 3 a 17 años. Las niñas indígenas tienen el último nivel del índice de desarrollo humano en las 32 entidades federativas. Las niñas, niños y adolescentes indígenas fueron 82.5% más pobres que el total de la población. Es necesario avanzar en garantizar formas de convivencia que reconozcan nuestras diferencias. Por ello, el voto del Grupo Plural será a favor de este proyecto de decreto, porque visibiliza y suma a la garantía de los derechos de este grupo de población históricamente discriminado, excluido, desprovisto y marginado de la sociedad, al que las políticas nacionales suelen dejar de lado, porque representa un avance en cuanto a derechos sociales y abona a la construcción de condiciones para preservar la diversidad lingüística, las culturas e historia de los diferentes pueblos de México. Destaco el papel tan importante que juega el INALI, pues está obligado a realizar las traducciones del himno nacional. Y en ese tenor es muy lamentable la amenaza de fusionar el INALI con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lo cual fue anunciado el pasado 2 de enero con el argumento de un ajuste administrativo y por austeridad. Desaparecer al INALI no solo sería una afrenta a las comunidades indígenas, sino expresamente una regresión en sus derechos humanos, no solo los lingüísticos y culturales, sino un retorno a las políticas tomadas e impuestas verticalmente sobre dicho sector y sin consultarlos, violando su derecho de participación. Votamos a favor en el Grupo Plural. Muchas gracias, senadora Jurado.